Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que diría en voz alta. Durante 22 años, perdoné traiciones una tras otra. 22 años diciéndome a mí misma que estaba loca, que todo era producto de mi imaginación, que era yo la del problema. 22 años destruyéndome por dentro mientras sonreía por fuera. Y cuando finalmente abrí los ojos, mi presión arterial llegó a 22/11. Casi muero. Literalmente. Los médicos no podían creer que mi corazón siguiera latiendo con esos números. Pero lo más triste no fue eso. Lo más triste fue darme cuenta de que yo misma había estado cavando mi propia tumba cada vez que tragaba mis lágrimas, cada vez que aceptaba una disculpa vacía, cada vez que creía que esta vez sería diferente. Me llamo Carolina y hoy tengo 42 años. Llevo 6 años divorciada del hombre que conocí cuando tenía 18. 6 años recuperando los pedazos de la mujer que alguna vez fui. 6 años aprendiendo a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Y si estoy aquí contándote esto es porque sé que en este momento hay una mujer escuchándome que está viviendo exactamente lo que yo viví. Una mujer que se dice a sí misma que no es para tanto, que él cambiará, que ella puede soportarlo un poco más. Y necesito que esa mujer sepa algo. Necesito que sepa que yo también pensé eso. Y casi me cuesta la vida. Mi infancia fue complicada pero feliz. Crecí en un pueblo pequeño de Centroamérica, donde mi padre trabajaba día y noche en una fábrica para darnos un futuro mejor. Éramos 4 hermanos y yo era la mayor. Cuando tenía 7 años, mi padre emigró primero, y después de años de ahorro, pudo traernos a todos a la ciudad. Vivimos en una habitación durante años. Una sola habitación para 6 personas. Había una cama doble y una litera. Mis hermanos arriba, mi hermana y yo abajo, y mis padres en la cama grande. Era difícil, pero éramos felices. Mi madre empezó a trabajar como estilista desde casa, mi padre en la fábrica. Nunca nos faltó amor, aunque a veces faltara todo lo demás. Crecí viendo a mis padres trabajar incansablemente. Nunca presencié violencia entre ellos. Nunca vi gritos ni golpes. Eso es importante, porque durante años me pregunté de dónde había salido mi capacidad para normalizar el maltrato. Ahora entiendo que no se trata de dónde vienes, sino de lo que te enseñan a aceptar cuando empiezas a amar. En mi adolescencia fui rebelde. O al menos, eso creía. Mis padres eran estrictos, no me dejaban salir mucho. Mis amigas tenían novios y yo me sentía como el patito feo. Nunca me consideré bonita. Tuve algunos novios a los 15, 16 años. Nada serio. Me gustaba bailar, salía con amigas a los lugares de baile que había en esa época. Nunca fui de andar con muchos chicos. De hecho, solo tuve 2 novios formales antes de conocerlo a él. Empecé a trabajar joven, a los 16, en una panadería del barrio. Después en una ferretería. Luego conseguí trabajo en una cadena de farmacias y ahí fue donde todo comenzó. Yo trabajaba como cajera. El ambiente era divertido, había actividades, salidas en grupo, partidos de fútbol. Una amiga de otra sucursal me dijo un día que había alguien interesado en mí. Yo acababa de salir con un chico de otra tienda, nada serio, solo algo casual. Pero este otro chico, me dijo mi amiga, siempre me miraba. Cuando me contó que tenía un hijo, inmediatamente perdí el interés. No quería involucrarme con alguien que tuviera hijos. Pero mi amiga insistió e insistió. Un día me invitó al centro comercial. Cuando llegué, ahí estaba él. Mi amiga se fue y nos dejó solos. Me quedé helada. Pero empezamos a hablar. Era guapo, muy guapo. Tenía 19 años, yo 18. Fuimos a comer algo y terminamos viendo la película Titanic, que acababa de estrenarse. Nos besamos en el cine. Cuando salimos, el centro comercial ya estaba cerrando. Llegué tardísimo a casa y mi padre me regañó. Pero algo había comenzado. Intercambiamos números. En esa época no existía WhatsApp, pero nos las arreglábamos para comunicarnos. Empezamos a vernos seguido. Me regaló una pulsera de plata, decía que quería que todos supieran que yo estaba con él. Conoció a mis padres. Mi madre desconfiaba al principio. Tú sabes cómo son las madres.
Tiene un hijo, decía, quién sabe si realmente terminó con esa mujer, ya sabes cómo son los hombres. Pero yo ya estaba enamorada. O eso creía. Ahora sé que lo que sentía no era amor. Era lo que los psicólogos llaman love bombing, bombardeo de amor. Él me inundaba con atenciones. Me mandaba desayunos a la casa. Pan dulce, mi favorito. Flores. Chocolates. Me trataba como si fuera la única mujer en el mundo. Y yo, que nunca me había sentido especial, que siempre me había considerado el patito feo, caí completamente. En ese momento no lo sabía, pero esa lluvia de afecto exagerado al inicio de una relación es una táctica. Es la fase 1 del ciclo del abuso. Te hacen sentir como si fueras perfecta, como si nunca antes hubieran conocido a alguien como tú. Te idealizan. Y cuando ya estás enganchada, cuando ya has construido tu autoestima sobre la base de esa adoración, ahí es cuando empieza a cambiar todo. A los 5 meses de novios, me pidió matrimonio. 5 meses. Yo tenía 18 años. Me regaló una caja roja llena de chocolates y en el medio había un anillo. Le pidió permiso a mis padres. Todo fue muy formal, muy correcto. Empezamos a planear la boda. Yo quería tener mi propia familia, mi propio espacio. Me parecía romántico. Ahora entiendo que la prisa también era una señal. Cuando alguien quiere comprometerse tan rápido, a veces no es porque estén seguros de ti, sino porque quieren asegurarse de que no te vayas antes de que descubras quiénes son realmente. Nos casamos en febrero de 1998. Yo estaba hermosa. Mi madre, que era estilista, me arregló. Compramos mi vestido. Hubo fiesta. Me sentí como una princesa. Su familia era un poco distante conmigo y con la mía, pero lo aceptaron. Alquilamos una casa y la amueblamos completamente a nuestro gusto. Comenzamos nuestra vida de casados. Conocí a su hijo, que tenía 3 años. Lo traía a verme en mi hora de almuerzo. Yo lo trataba bien. Incluso le pedía a él que le prestara más atención al niño, porque sentía que no era suficiente. Nunca prohibí nada relacionado con su hijo. Eso es importante recordarlo, porque después él usó muchas excusas para justificar lo que hizo. La primera señal llegó durante el primer año de matrimonio. Él tenía una amiga de la infancia. Hablaba mucho de ella, siempre como amiga. Ella fue a nuestra boda. Pero yo sentía celos. Celos intensos. Y un día discutimos por eso. Él se enojó, dijo que estaba loca, que él no iba a dejar de ser amigo de ella solo porque yo inventaba cosas en mi cabeza. Discutimos fuerte. No me pegó, pero la discusión fue intensa. Y yo, en un momento de desesperación absoluta, hice algo terrible. Tomé varios medicamentos. Trabajaba en la farmacia, tenía acceso. Mezclé pastillas, me encerré en el baño y me desmayé. Él tuvo que llevarme al hospital. Me hicieron un lavado gástrico. Pasé 2 días somnolienta. Hoy me avergüenza profundamente haber hecho eso. Fue una reacción desesperada, impulsiva. Pero en ese momento no estaba bien de la cabeza. Ahora entiendo que esa intensidad emocional, esa incapacidad de regular mis emociones cuando sentía que lo estaba perdiendo, también era parte del trauma bond, del vínculo traumático que ya se estaba formando. Un vínculo traumático es como una adicción. Tu cerebro libera dopamina cuando él te presta atención, cuando las cosas van bien. Pero cuando hay conflicto, cuando amenaza con dejarte, tu cerebro entra en pánico, como un adicto al que le quitan su droga. Y harías cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, por recuperar esa sensación de bienestar. Incluso destruirte a ti misma. Después de ese episodio, las cosas continuaron. Empecé a notar que cuando llamaba a su trabajo, lo escuchaba coqueteando con una gerente. Le decía que tenía el cabello bonito. Cuando le pregunté, dijo que no era nada. Pero yo era muy celosa. Excesivamente celosa. Y ahora entiendo por qué. No era solo inseguridad mía. Era que inconscientemente mi cerebro ya había detectado las señales. Las mujeres no somos locas. Nuestro instinto sabe. Pero nos enseñan a dudar de nosotras mismas, a creer que estamos exagerando.
Quedé embarazada de mi primera hija. Nos mudamos más cerca de mi madre. Conseguimos comprar un carro con mucho sacrificio. Él siempre fue trabajador, eso no puedo negarlo. Siempre pagó las cuentas, siempre proveyó económicamente. Pero el dinero no lo es todo. Mis hermanos tocaban en un grupo de música y le pedían que los llevara a sus presentaciones porque tenía carro. Él iba. Una noche llegó tarde de una de esas presentaciones. Al día siguiente, mi hermano me dijo que había que tuviera cuidado porque mi esposo había dado un aventón a una chica. Una chica que no conocía, una chica bonita. Mi hermano me contó que él la acompañó hasta la puerta de su casa. Que tal vez se besaron, no estaba seguro, pero le pareció verlo. Cuando le reclamé, se enojó. Dejó de ayudar a mis hermanos. Yo estaba embarazada. Mi hija Sofía nació y él estaba feliz. Ella salió idéntica a él. Pero tenía celos de mi madre, de mi familia. No quería que la gente la cargara. Decía que mi madre iba mucho a ayudarme. Era incómodo. Cuando Sofía tenía un mes, alquilamos una casa en la playa con toda mi familia. Era fin de año. Fuimos todos, mis tías, primas, una casa grande. Todo iba bien hasta que llegó la hora de la cena. Yo estaba cuidando a la bebé, me bañé, comí. Él se bañó al último. Cuando llegó a comer, ya solo quedaban sobras. Se enojó porque no le había servido su plato. Montó un escándalo. Hizo sus maletas y se fue. Me dejó ahí con la bebé de un mes, en Año Nuevo. Toda mi familia fue testigo. Yo me sentí humillada. Pasó el Año Nuevo, volví con mis padres, y cuando regresamos, él actuó como si nada hubiera pasado. No hablamos del tema. Nunca hablamos del tema. Ahí aprendí otro patrón. Después de cada explosión de ira, después de cada humillación, venía la fase de reconciliación. Él no pedía perdón explícitamente, simplemente actuaba normal y yo aceptaba esa normalidad porque quería paz. Quería creer que las cosas estaban bien. Este es el ciclo de la violencia. Tensión, explosión, luna de miel. Tensión, explosión, luna de miel. Y en cada ciclo, el umbral de lo que estás dispuesta a tolerar se eleva un poco más. Mi hija creció. Cuando tenía 6 o 7 años, empecé a notar que él pasaba mucho tiempo en el celular. Hablaba constantemente de una compañera de trabajo. Fulana me ayudó con esto, fulana me ayudó con aquello. Repetía su nombre demasiado. Yo le preguntaba si ella tenía pareja. Sí, va a casarse, está comprometida, me decía. Pero algo no me cerraba. Él recibía llamadas y se iba a otro cuarto a contestar. Revisé su celular. Vi mensajes de ella. No eran explícitos, pero había algo. Un día llevé su celular al trabajo por error, nuestros teléfonos eran idénticos. Ella empezó a mandarle mensajes. Yo respondí haciéndome pasar por él. Descubrí que había algo más. La llamé. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Ella fue sincera. Me dijo que se estaban viendo, que se encontraban casi todos los días en un parque, que él le había dicho que estaba por separarse de mí, que solo vivíamos juntos. Que ella también iba a terminar su compromiso. Y me dijo algo que me destrozó. Ese conjunto de lencería que él me había regalado hacía unas semanas, ese conjunto hermoso que me hizo sentir especial, él le había dado uno idéntico a ella. Lloré tanto. Lloraba en el trabajo, las lágrimas me caían solas mientras atendía pacientes. Trabajaba en un hospital en ese entonces. No podía controlarlas. Pero no le contaba a nadie. Guardaba todo dentro de mí. Siempre he sido así. Sufría en silencio. Cuando lo confronté, me pidió perdón. Dijo que había sido un error, que no continuaría con ella. Y yo lo perdoné. Porque quería una familia. Porque tenía una hija creciendo. Porque creía que el matrimonio era para siempre. Ahora entiendo que ese perdón no vino de un lugar sano. Vino del miedo. Miedo a estar sola. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que tuviera razón cuando decía que nadie más me querría. Pasaron años.
Él seguía siendo galanteador. Ya no me prestaba la misma atención que al inicio. Dormíamos juntos pero cada uno volteado hacia su lado. Mis padres fueron de viaje a mi pueblo natal. Yo estaba trabajando y no podía ir. Le sugerí que él fuera con ellos ya que estaba desempleado en ese momento. Confié. Le di otra oportunidad de demostrar que podía confiar en él. Viajó con mis padres. Al principio me llamaba todos los días. Después dejó de llamar tanto. Mi madre empezó a sonar rara en el teléfono. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que mi prima le estaba coqueteando, que varias mujeres le estaban tirando los perros porque llegó solo, guapo, presentable. Le pregunté qué prima. Me dijo el nombre. Me dijo que esa prima estaba embarazada. Embarazada de 4 meses. No podía creerlo. De repente, él decidió regresar antes de tiempo. Mis padres se quedaron pero él volvió. Mi madre me dijo que se había enojado porque ella le estaba llamando la atención. Antes de que llegara, revisé su Orkut y su MSN. El inicio de sesión estaba abierto. Hablé con mi primo. Confirmé. Él se había acostado con mi prima. Mi prima embarazada. Me destrocé. Cuando llegó, lo confronté. Al principio dijo que estaba loca. Le mostré las conversaciones. Confesó. Dijo que ella le coqueteó y que él cedió. Fueron a un hotel. Quise separarme. Pero terminamos peleando en la misma casa y después de un tiempo, lo perdoné otra vez. Cuando reveló las fotos de ese viaje, había varias de él con diferentes chicas bonitas, paseando con mis primos como si fuera soltero. Él decía que era normal. Y yo seguía aguantando. Eso me fue matando por dentro. Me fui encerrando en mí misma porque no era de abrirme con nadie. No tenía amigas cercanas con quienes hablar. Guardaba todo. Lo perdoné una vez más. Continuamos juntos. Me sentía horrible. Me sentía fea, me sentía como si algo estuviera mal conmigo. Pensaba que tal vez no era suficiente en la cama, aunque no teníamos problemas en ese aspecto. Al contrario, nuestra vida sexual era activa. Entonces no entendía por qué buscaba a otras. Ahora sé que no tenía nada que ver conmigo. Tenía que ver con él, con su necesidad de validación externa, tal vez con rasgos narcisistas, con una incapacidad de comprometerse realmente. Quedé embarazada de mi segunda hija, Valentina. Para ese entonces yo había dejado el hospital y estaba en casa. Él trabajaba en el sector salud también. Salía con sus amigos y yo siempre me quedaba en casa. Nunca me golpeó físicamente, eso debo aclararlo. Pero había otras formas de violencia. No le gustaba ninguna fecha festiva. Ni Navidad, ni Año Nuevo, nada. A partir de que nos casamos, dejamos de celebrar. Yo sufría cada Navidad porque quería estar con mi familia y él no a veces iba a casa de su familia y yo tenía que ir, sonreír, pero él no quería ir a casa de la mía. Muchas Navidades fui sola con mis hijas. Le llevaba comida a él, llegaba a casa y lo encontraba durmiendo. Hubo Navidades y Años Nuevos que pasé llorando, sollozando, porque él no quería salir a ningún lado. Me daba vergüenza ir sola. Sabía que la gente comentaba. Cuando Valentina nació, pasamos por algo terrible. A los 16 días de nacida, me dio fiebre altísima. Estaba sola en casa con mis 2 hijas. Él trabajaba de noche. No quise llamar a mi madre en la madrugada. Pasé toda la noche temblando de fiebre. Cuando amaneció, llamé a mi madre. Me llevaron al hospital. Estaba pálida, me desmayé durante el examen. Tuve una infección postparto. Me internaron de urgencia. Me pusieron antibióticos fortísimos durante 15 días. El doctor dijo que si no hubiera ido, habría muerto en casa. Tuve una infección puerperal. Después de que me dieron de alta, Valentina empezó a enfermarse. Un día sus labios se pusieron morados. Él creía en remedios naturales y le dio miel casera. Era una bebé de 17 días. Se atragantó, se puso morada. Él corrió con ella al centro de salud. La aspiraron, volvió en sí. La llevamos al hospital.
El mismo donde él trabajaba. No tenían UCI pediátrica, solo de adultos. La dejaron en observación. Yo estaba con ella cuando empezó a ponerse morada otra vez. Gritaba, mi hija se está muriendo. Cerraron el biombo. Mi hija tuvo un paro cardíaco frente a mí. Me arrodillé en el piso del hospital llorando, gritando. La reanimaron. Tuvieron que intubarla. Como era hija de un empleado y no había UCI pediátrica, le dieron un espacio en la UCI de adultos. Mi bebé quedó ahí, junto a pacientes adultos. Viví en ese hospital durante 25 días. Prácticamente no salí. Días después de que yo había sido internada, ahora era ella. Vi a mi hija morir y volver. Tenía bronquiolitis que se convirtió en neumonía. Tuvo otro episodio de paro. La reanimaron de nuevo. Yo me sentaba en una silla al lado de su cuna y trataba de dormir ahí. Me relevaba con mi madre, mi hermana, con él. Mucha gente se movilizó. Es desgarrador ver a tu hija en la UCI. Es un diagnóstico serio. Una bebé intubada, con riesgo de muerte. En las noches intentaba descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, venía la fisioterapeuta a aspirarla. Yo veía todo. La aspiraban, la giraban, ella intubada con el bigote del tubo. Tengo fotos. Cada día era una batalla. Hubo días en que su saturación bajaba peligrosamente, días en que mejoraba levemente. Después perdió el acceso venoso. Tuvieron que ponerle un catéter PICC aquí en la yugular porque ya no tenía venas. Como trabajo en el área de salud, soy técnica farmacéutica, conocía todos los medicamentos que le estaban dando. Sabía que era grave. Entonces contrajo una sepsis, una infección hospitalaria. Los médicos no me ocultaron nada. Carolina, me dijeron, tienes que orar, tienes que tener fe, no sabemos si va a reaccionar. Le pusieron vancomicina, Tienam, medicamentos de última generación que no se venden en farmacias. Estaba con bomba de infusión. El caso era extremadamente delicado. Yo tenía tanto miedo de perder a mi hija. Pedí oración a todo el mundo. Católicos, evangélicos, a todos. Creo que la oración, el pensamiento positivo, ayuda. Mucha gente oró por ella. Yo tenía una fe inmensa. Le decía a Dios, mi hija va a mejorar, va a salir de aquí. En las noches escuchaba a los médicos susurrando, está muy grave, no sabemos si aguantará. Yo abría los ojos, ¿están hablando de ella?, preguntaba. No, mamá, no estamos hablando. Le pusieron un apodo cariñoso porque era la bebé del hospital. Todo el mundo la conocía. Pero hubo un episodio que me dolió muchísimo en medio de todo eso. Yo bajaba a comer al restaurante del hospital. Un día bajé con las otras dos madres de los niños internados. Bajé primero, me serví, me senté en una mesa. Lo vi entrar. Se sirvió. Y en lugar de venir a sentarse conmigo, con las otras madres, se fue a sentar con sus compañeros de trabajo. No se sentó en mi mesa. Una de las madres, que era bien directa, dijo en voz alta, por el amor de Dios, tu marido no tiene sentido común, va a sentarse con ellos en vez de contigo. Yo me quedé desconcertada. Dije, está en horario de trabajo, no pasa nada. Pero por dentro me estaba muriendo. Pensaba, estoy tan vulnerable, en vez de venir aquí, sentarse conmigo, viene y se sienta con ellos. Comí despacio. Él después fue a la mesa a hablar un momento, pero el daño ya estaba hecho. No toqué el tema con él. Lo dejé pasar. Después de la sepsis, cambiaron el antibiótico. Empezó a mejorar poco a poco. Yo seguía orando, buscando a Dios. Bajó al cuarto. Ya no estaba en la UCI. Me volví neurótica. Cuando bajó al cuarto podía recibir visitas. Le decía a todo el mundo, lávense las manos, usen alcohol, porque tenía miedo de que agarrara otra infección. Ella mejoró de la infección pero su hierro bajó muchísimo. Tuvo que recibir 2 bolsas de sangre. Estaba anémica y no podían darle el alta hasta que subiera. Le hicieron transfusión. Después de unos días más, finalmente nos dieron el alta. Llegamos a casa. Yo estaba medio neurótica.
La gente quería visitarla y yo les pedía que se pasaran alcohol, me daba miedo que se enfermara otra vez. Si tosía tantito, decía, «Ay Dios mío, se está ahogando». Era una madre en pánico total. Pero fue pasando el tiempo y ella creció, gracias a Dios, sana. A los 10 meses la llevé a un pediatra para investigar por qué le había pasado eso. Le hicieron estudios. Descubrieron que tenía reflujo. Cuando tomaba leche, la leche se le regresaba pero no por la boca, era un reflujo diferente. Se le iba al oído, por eso tenía infecciones de oído repetitivas, otitis. Y broncoaspiró leche. Por eso tuvo la neumonía. El esófago cuando tragamos se abre y luego se cierra. El de ella se quedaba medio abierto y subía el contenido. El doctor recomendó cirugía. A los 10 meses la operaron en un hospital privado, yo ya tenía seguro médico. La cirugía fue un éxito. Tiene una cicatriz. Le pusieron una válvula en el esófago. Hasta hoy no puede vomitar. Cuando la dieron de alta de bebé, la doctora dijo que no iba a ser una niña normal, que no iba a poder comer condimentos, que tendría que llevar seguimiento con hematólogo por la anemia. Pero gracias a Dios se operó, creció, pasó su infancia, ahora está en la adolescencia y no ha tenido más problemas. La llevé hace unos meses a hacerse una endoscopía para revisar y el médico dijo que está todo bien. El único problema es que no puede vomitar por la válvula. Volviendo a mi matrimonio, seguíamos casados, viviendo en la misma casa. Él nunca me agredió físicamente, pero cuando se enojaba me ignoraba. Pasaba semanas sin hablarme dentro de la casa. Yo era invisible. Y a veces, muchas veces, y sé que me van a criticar por esto pero necesito decirlo porque es importante entender hasta dónde puede llegar la ceguera, yo me humillaba a mí misma para que me hablara. Hacía cosas, le hablaba, me ignoraba. Buscaba intimidad, la rechazaba. Empecé a desconfiar más. Hubo un asado en la casa de campo de un amigo en común. Me arreglé a mis hijas, Sofía y Valentina. Fuimos. El lugar era hermoso, tenía botes de pedales, un lago, hamacas. Disfrutamos. Almorzamos. Adoro el asado. Descansé en la hamaca después de comer. De repente él desapareció. No sabía dónde estaba. Yo con las niñas. Como Sofía era mayor y todos querían jugar con ella, dejé a Valentina con una amiga y fui al baño. Era un baño que tenía 2 cubículos separados por una pared, pero arriba había un espacio abierto. Hice pipí, me lavé las manos. Por casualidad, él estaba en el otro baño. No sabía que yo estaba ahí porque no me vio entrar. Lo escuché hablando por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Pausa. No, hoy no puedo. Hoy estoy con mi esposa en el asado. Pausa. Sí, te extraño también. Fue como si mi alma se saliera de mi cuerpo ahí en ese baño. Mi puerta estaba cerrada, la de él también. Él hablaba bajito. Pero como arriba había un espacio abierto, se escuchaba todo claramente. Yo estaba congelada. Siguió hablando. Pausa. Estoy pensando en ti. Sentí que me desmayaba. Dios mío, otra vez no, pensé, no puedo estar escuchando esto otra vez. Me puse muy nerviosa. No pensé. Abrí mi puerta y le di una patada a la puerta de su baño. Se abrió de golpe. Él estaba ahí con el celular. Sigue, le dije, sigue hablando. Tú estás loca, me dijo, estás loca. ¿Cómo te atreves a decirme loca?, le grité. Dame esa mierda. Le quité el celular. Escucha, tú, le dije a la mujer al teléfono, usando una grosería, ahora la conversación es entre él y yo. Colgué. Intenté ver los mensajes. Me quitó el celular de un tirón. Bajamos a un lugar donde no había nadie porque no quería hacer escándalo. Yo iba detrás de él. Para que no le quitara el celular, lo aventó con fuerza. El celular se hizo pedazos, la batería por un lado, la carcasa por otro. No pude ver nada. Yo solo lloraba y lloraba. Quise irme. Subí llorando. Él decía, en casa hablamos. Todo el mundo nos miraba sin entender porque yo no dije nada.
Nos fuimos, él manejando con rabia, yo callada, sin poder reaccionar. No podía ni golpearlo, ni hacer nada. Me sorprendo de haber aguantado tanto. De haber guardado tanto dentro de mí. Llegamos a casa, empezamos a discutir. Le dije que ahora sí teníamos que separarnos. Él siempre encontraba una excusa, una historia, y me convencía. Me convencía. Me dijo que era una mujer con la que estaba saliendo, que era paciente de donde trabajaba, pero que no era nada serio. Llamé a esa mujer. No quiso conversar. Pasó un tiempo, él se calmó, se tranquilizó. Recuerdo más cosas que pasaron. Cuando peleábamos, ya vivíamos en el interior, lejos de mi familia. Hubo veces en que discutíamos en el carro y él aceleraba con las niñas adentro, tratando de asustarme. Para de hablar así, decía, o voy a estrellar el carro. Yo me asustaba, tenía miedo. Me quedaba callada, tragaba todo. Hubo una vez que veníamos de algún lado, empezamos a discutir y yo estaba tan desesperada que pensé en abrirme la puerta del carro y tirarme mientras estaba en movimiento. Pensé, Dios mío, si me muero será la mejor opción. Pero Dios siempre me cuidó en los detalles. Intenté alcanzar la manija, él se dio cuenta. «Estás loca», me gritó, «¿quieres que me metan preso?» Discutimos. Llegamos a la ciudad. Mi madre vive lejísimos. Una vez me dejó en un punto de la ciudad y yo tuve que caminar kilómetros hasta donde vivía mi madre. Es como castigarme. Él se llevó el carro con mis hijas y se fue al lugar donde íbamos. Yo tuve que ir caminando detrás, como un castigo. Hizo eso 1 o 2 veces. Recuerdo que iba caminando sin dinero, no podía tomar el autobús, no tenía nada en la cartera porque él solo me hizo bajar del carro. No tuve el valor de pedir un aventón. Caminé y caminé. Con cada paso las lágrimas caían. La gente me miraba. Yo solo pensaba, Dios mío, no aguanto más, dame valor para hacer algo. Y nadie sabía. Pasaba por esto sola. No me desahogaba con nadie. Mi hija mayor veía cosas y tal vez entendía un poco, pero él hacía esto. Llegué a pie con las piernas adoloridas. Y pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a perdonar a un hombre que me hace esto? Es humillación. Y lo perdoné. Lo perdoné 1 y otra vez. Recuerdo otra vez que discutimos. Mi casa tenía unos jarrones bonitos, decoración. Él se enojó porque dejé que una persona viniera a casa y a él no le caía bien esa persona. Él no era muy familiar, no le gustaba recibir gente. Yo siempre he sido de ayudar, de platicar, de dar una mano si alguien necesita. Se enojó porque esa persona vino. Empezó a romper todo. Había una mesa de vidrio enorme como esta. La rompió. Hizo pedazos. Mis hijas ya estaban en casa. Rompió el jarrón, rompió toda la decoración de la sala. Toda la calle debe haber escuchado. Yo sentía vergüenza, pensaba en lo que los demás iban a pensar, no quería que nada se transparentara. Rompió todo, todo. Al día siguiente le conté a mi madre. Mi madre, Dios mío. Pero al día siguiente era como si nada hubiera pasado. Él rompió una pecera con peces también. Mi hija tenía un pez, mi hija lloró. Él se quedó así nomás. Al día siguiente se despertó, pidió disculpa, perdón, y quedó así. Como si nada. Hubo un viaje, un crucero. Fuimos yo, mis hijas, él, y 2 amigas de su trabajo. Fuimos al puerto, embarcamos en un crucero de 5 días más o menos. Ahí dentro hay de todo. Casino, restaurante, muchas cosas. Súper elegante. Muy bonito. Las niñas felices, nosotros disfrutando. Creo que en el penúltimo día cenamos. Yo le dije, vamos a la cabina a dormir. Para los que eran solteros había discoteca, varias cosas para divertirse. Yo me fui a dormir con mis hijas. Pensé que él vendría a dormir. Me dijo, ve tú al cuarto, ahorita voy. Está bien, le dije. Nos fuimos a la cabina. La cabina era grande, había una cama matrimonial y 2 camas individuales para las niñas. Me fui a las 10:40. Dieron las 11.
Nada. 11:30. Nada. Medianoche. Nada. 1 de la mañana. Nada. 1:30. Nada. Salí como loca a buscarlo. Pensé, Dios mío, si venía para acá, le pasó algo. Pero un crucero es enorme, la gente no tiene idea. Fui al piso de arriba, al piso de abajo, al pasillo 1, al restaurante 1, caminé y caminé por todo ese barco y no lo encontraba. Ya me estaba dando por vencida. Pensé, me voy a dormir, ya gané más así. Cuando estaba dando vuelta en un pasillo, lo vi. A él, a su amigo y a 2 mujeres. ¿De dónde estaban saliendo? No sé. Solo sé que los vi en un pasillo vacío. Él, un hombre, una morena y una rubia. Me volví loca. Hijo de puta, por eso te tardaste tanto, por eso me dijiste que ibas a llegar rápido a acostarte y no llegaste. Me fui encima de la mujer, pobrecita, tal vez ni tenía culpa, tal vez también la engañó. Ahí está lleno de seguridad. Vino un guardia de seguridad a sujetarme. Él me dijo, agarra a esta loca, no tiene nada que ver, son cosas de tu cabeza, no tiene nada que ver. Está bien. Fuimos al cuarto, a la cabina, empezamos a discutir. Como dije, nunca me pegó. Era con desprecio, con palabras, ignorándome, haciendo como que yo no existía. Empezamos a discutir. Sofía, papá, ¿estás mal? Te tardaste. Cállate, Sofía, le gritó. Yo con miedo de que le pegara. Cállate, hija, por favor, vamos a dormir, le dije. Yo era así, buscaba la paz. Nos fuimos a dormir. Al día siguiente ya era el día de volver del viaje. Los amigos de él se burlaban de él porque queriendo o no, eso da de qué hablar. Fui aguantando, aguantando. Pensaba, no doy mi lugar, es porque vivimos cerca de familia. Mi hija empezó a hacerse adolescente, la mayor, y la pequeña estaba creciendo. Teníamos esa casa. Él me dijo, vendamos la casa, vámonos de aquí. Pensé, si nos mudamos de aquí va a ser diferente. No vamos a tener problemas, ni su familia ni la mía. Compramos una casa en el interior, lejos de todos. Me puse súper feliz. No veía la hora de recibir las llaves de la casa. Fuimos a vivir allá. Vinimos yo, mis 2 hijas y él. Para ese entonces él ya trabajaba en una institución como examinador de tránsito. Ganaba razonable en esa época. Yo tenía una vida buena económicamente. Trabajaba, mi dinero era para mí, él era el proveedor, pagaba agua, luz, todo. No me preocupaba por las compras. Él compraba. Yo ni siquiera sabía hacer la compra bien. Yo no manejaba, tenía licencia pero me daba miedo manejar porque intenté tomar clases con él pero se ponía nervioso y yo me asustaba. Nos fuimos a vivir allá en 2011. El barrio era nuevo, muy tranquilo. ¿Qué pasó? Robaron mi casa en el momento en que fui a resolver unas cosas al centro. Mis hijas estaban en la escuela. Cuando volví, habían entrado con carro a mi garaje y robaron un montón de cosas de dentro de la casa. No había seguro. Me asusté muchísimo de ese lugar. Viví 6 meses ahí. Quise volver a la ciudad. Volví. Tuve que conseguir empleo de nuevo. Conseguí en un hospital. Al principio fuimos a vivir cerca de mi madre otra vez. Todo de nuevo. La confusión, el despreciándome, y yo en esa vida. No podía llevar a nadie a mi casa, no podía ni conversar con nadie. Hubo veces en que estaba conversando con mi madre en la puerta de su casa, él estaba en casa durmiendo y salía a la ventana que estaba cerca y gritaba, «Oye fulana, no tienes nada que hacer en la casa». Tipo así, todo el mundo viendo. Todo el mundo sabía que él era medio grosero, ignorante. Solo yo no lo veía. Volvimos a vivir en la ciudad. Vivimos 1, 2 años más o menos. En 2015 volvimos al interior. ¿Por qué? Él hizo un examen y pasó para trabajar en otra región. Me dijo, ahora tenemos que irnos. Antes de volver, después de vivir cerca de mi madre, alquilamos un departamento en otro barrio para vivir solos. Recuerdo otra escena que me dije, sí, mejor vivir lejos de la familia.
Él trabajaba de noche en un hospital. Recibí visita en casa, eran mi madre, mi padre, mi comadre y mi compadre. Hice almuerzo para ellos. Él, no vas a creer, no tuvo el valor de salir de la habitación. Se quedó ahí metido. Ellos llegaron como a las 10, 11 de la mañana y se quedaron hasta las 4 de la tarde. Él no salió de ahí ni para ir al baño a hacer pipí. No salió ni a decir, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, trabajé de noche pero quédense cómodos. No, y eso me cortaba, me destrozaba, porque yo siempre fui receptiva, me gusta recibir, tratar bien. Me daba vergüenza. Sentí que ellos también se sintieron incómodos. No estábamos en una fase buena. Recuerdo ese episodio también. Volvimos a mi ciudad donde vivo ahora, lejos de todos, de mi familia. Éramos yo, mis 2 hijas y él. Él empezó a trabajar viajando porque cubría toda la región. Cada día iba a trabajar a un lugar. Cuando era cerca, volvía el mismo día. Cuando era lejos, alquilaba un motel, una posada, se llevaba su maletita y dormía allá. Seguía aguantando. Una vez fuimos a un hotel hacienda. Antes de eso habíamos viajado a la playa del Caribe cuando no tenía a las niñas todavía, fue antes de tenerlas. Viajamos, hicimos un paquete. Allá hice amistad con una pareja. Pero él era muy mujeriego. Prácticamente vi con mis propios ojos cómo coqueteaba con una chica local, en mi cara. Terminamos peleando allá y un montón de gente del hotel nos vio discutiendo. Era mujeriego. Mujeriego de verdad. Volviendo, fuimos a un hotel hacienda, eran cabañas. Nos quedamos en una cabaña yo, él y mis 2 hijas. Mi hermana, mi cuñado y el hijo de ellos en otra cabaña. Fuimos solo el fin de semana a divertirnos. Recuerdo que lo agarré conversando con una alumna. Él hacía exámenes de manejo. A veces intercambiaban teléfonos. Vi que la chica le mandó un corazoncito, de esos que se mandan por mensaje. Ya se arruinó el viaje, empezamos a pelear. Él decía que estaba loca, que no era nada. De esa no tuve acceso a la conversación completa, pero no es normal. Estaba en el hotel hacienda con él y una chica le manda un corazoncito. No es normal, no voy a normalizar eso. Ya había varias señales y yo no quería verlas. Quería llevar mi matrimonio adelante. Yo me casé, pensaba que era para siempre. Yo trabajaba fuera, él también. Después de que volvimos al interior, mis hijas iban a la escuela. Él trabajaba mucho, yo también. Yo cuidaba la casa, iba a trabajar. Teníamos una vida sexual activa porque nunca tuvimos ningún problema en ese aspecto, ni él ni yo. Entonces él dice que no fue por eso, no sé qué fue a buscar exactamente, porque yo, como se dice, le daba asistencia completa. No sé los motivos que lo llevaron, tal vez era mujeriego o las mujeres le coqueteaban, no puedo entenderlo. Éramos una pareja normal, peleábamos. Pero en los últimos años estábamos como 2 extraños dentro de la misma casa. ¿Qué pasó? Él empezó a ver defectos. Empezamos a dormir separados porque empezó a decir, antes no roncabas, engordaste. Comenzaron las humillaciones, porque engordé mucho. Y él se ponía así, ahí estás perdiendo la panza. Estás perdiendo la panza para arriba del pantalón. Tenía sus bromas así. Estás enorme. Si me separo de ti, ¿quién te va a querer así? Ya me dijo eso también. Entonces él empezó a despreciarme diciéndome eso y yo terminaba absorbiendo todo, porque cada vez que decía eso, yo comía más. Empecé a desarrollar una compulsión alimentaria. Pasé con la psiquiatra, hice terapia, empecé a tener depresión y ansiedad. Hice tratamiento. Llegué a estar de baja en un trabajo porque no estaba bien para trabajar, solo quería llorar, no quería arreglarme. Quedé realmente muy abandonada. Falta total de autocuidado. Eso me marcó mucho porque llegué a una cita con una psiquiatra con él en la consulta. Ni siquiera fuimos en carro ese día. Recuerdo que vi pasar el metro y me dieron ganas de aventarme. Pensé, Dios mío, que esto acabe con mi vida ahora así. La doctora pidió hablar con él. Le dijo que yo estaba en un cuadro de depresión y ansiedad, que me ayudara. Él no le creyó mucho, no se lo tomó en serio.
Decía que era dramática. Ay, por favor, ve a trabajar, ve a lavar un plato, ve. Más o menos así. Sufría más todavía. Tomé varios medicamentos por un tiempo, para la ansiedad, para la depresión. Fui sobreviviendo así. En los últimos años, cerca de mi divorcio, ya no aguantaba más, ya estaba en mi límite. Me decía, Dios mío, debo separarme porque no soy feliz así. Empecé, cuando me fui a vivir allá, mi amiga me llevó a una iglesia evangélica. Me sentí bien. Me casé en la iglesia católica. Me gusta también, no tengo nada en contra, respeto todas las religiones. Pero me sentí bien, me sentí acogida en esa iglesia. Ya estaba en una fase mala en mi matrimonio. Cuando iba, suprimía ese dolor, parecía que por algunos momentos me lo arrancaban y conseguía tener una entrega con Dios ahí. Creo que Dios me quitó unas escamas de los ojos. Conseguí tener una retrospectiva de mi vida desde el inicio de mi matrimonio. Pensé, no merezco esto. Si voy a estar infeliz con alguien, es mejor estar sola con mis hijas. Voy a lograrlo. No tenía un empleo tan bueno en esa época. Trabajaba de noche en un hospital 12x36. Empecé a querer, puse en mi cabeza que quería separarme. Estaba yendo mucho a la iglesia. Empecé a orar, a pedirle a Dios coraje, porque quería que él mejorara. Llegué a llevarlo a la iglesia, fue a algunos cultos, pero no. Continuaba haciendo las mismas cosas. Me bauticé en la iglesia evangélica, mi hija también, la mayor. Fui teniendo coraje, parece que tuve una fuerza fuera de lo normal. Una fuerza que no tenía. Conseguía ver cosas que no veía antes. Me dije, estoy en una relación abusiva. No es posible que no estaba viendo esto, como me dejé, porque estoy quedándome así. Entonces, ¿qué fue el final de la historia, la gota que derramó el vaso? Una tarde estaba en casa, él estaba en casa. Le gustaba cuidarse. Me dijo, voy a hacer un poco de ejercicio, una caminata. El barrio es tranquilo, se puede caminar. Se puso la ropa, se puso sus tenis para correr. Teníamos carro. Se fue a correr. Alguna voz, no sé qué voz era, alguna voz me dijo, y él había preparado su mochila porque iba a viajar al día siguiente, iba a trabajar en otra ciudad. Recuerdo que era un pueblo llamado Aparecida. Ya había alquilado una posada para ir. Alguna voz, creo que la voz de Dios, del Espíritu Santo, alguna voz en mi oído me dijo, ve allá, revisa su carro, abre la cajuela, abre la cajuela. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Estoy escuchando esto. ¿Estás escuchando? Ve allá, abre. Estaba sola en casa, mis hijas no estaban, estaban en la escuela. Fui allá, abrí la cajuela del carro. Vi su mochila. Agarré la mochila, la llevé adentro, me senté en el sofá, empecé a abrir la mochila. Había ropa para él, cambio de ropa, calzoncillos. Vi una bolsa de regalo. Había un conjunto de joyas de una marca famosa. Había aretes, collar y pulsera. Era una joya muy bonita. Había una caja de bombones, había una toalla. Mi corazón se detuvo. Pensé, Dios mío, no estoy viendo esto, no estoy viendo esto, para mí es el fin. Después de tantas cosas que pasaron, no, voy a tener que. Respiré profundo. Pensé, Dios mío, dame sabiduría, porque ya no podía ni gritar más, estaba tan anestesiada. No sé. Me quedé así, respiré profundo, lo puse de vuelta en la mochila, bien fría, fui allá, lo puse de vuelta en el carro, cerré, me senté. Cuando volvió, le dije, fulano, ven aquí por favor, siéntate aquí. Le dije, fulano, no tienes nada que decirme. No. Le dije, por favor, sé sincero conmigo. Me dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loca? Me llamaba por mi nombre, que no me gustaba. Ya nos tratábamos así. Ya no era amor, ya no era eso, ya no era aquello, negra tal. Ahora me llamaba por mi nombre. Carolina, estás loca. Le dije, loca. Le dije, acabo de revisar tu mochila y encontré allá, además de tu cambio de ropa, un regalo y encontré una caja de bombones.
No me vas a decir que es para mí. Me dijo, ay, era para tu cumpleaños que se acerca. Le dije, no, pero falta todavía, falta un mes para mi cumpleaños. ¿Qué estás haciendo con eso en el carro? Ay, no sé qué. En fin, me dio una excusa ridícula. Discutimos. Yo estaba tan anestesiada que no recuerdo bien. Creo que me fui a dormir llorando, no sé. Él se fue a trabajar al día siguiente. Después le pregunté qué había pasado con la joya. Ya que era para mí, ¿por qué no me la diste? Me dijo, se la di a mi mamá. Su mamá estaba viva todavía. Mi suegra falleció, pero ella estaba viva entonces. Le dije, está bien. Pero yo ya sabía, ya sabía. Empecé a ver que hablaba mucho de una alumna que vivía en Guará. Empezó a hablar mucho de esa chica. La busqué en Facebook. La encontré. Le mandé un mensaje. Me dijo, él me dijo que no está contigo y que viven juntos pero están separados. Le dije, ¿tú crees eso? Le dije, esa es una conversación para dormirte. Me dijo, ay, no quiero hablar nada contigo. Súper grosera. Para mí eso fue el fin. Llegó un momento en que lo llamé. Le dije, mira, creo que lo estás viendo, no estamos bien, tú no eres feliz, yo tampoco soy feliz, entonces creo que lo mejor es que nos separemos. No me creía porque decía, estás loca, separarte, te vas a quedar aquí, no tienes a nadie aquí, tu familia no vive aquí, te vas a morir de hambre. Porque en realidad yo ganaba muy poco, como un salario mínimo trabajando de noche, mis hijas dormían en casa. Le dije, no, quiero separarme mucho. Me dijo, ¿estás segura? Le dije, estoy segura. Trabajaba de noche. Llamé al almacén de donde trabajaba. Pregunté, si tienen cajas, me las guardan. El personal me dijo, las guardamos. Empecé a separar cajas de cartón. Las traía desarmadas, empecé a armarlas para guardar sus cosas. Él se sorprendía. Empecé a empacar, separando sus cosas, documentos, todo. Le dije, ya estás buscando un lugar para quedarte. No me estaba tomando en serio. ¿Estás hablando en serio?, me preguntó. Estoy hablando en serio, le dije. Empezó a buscar lugar. Curioso, buscó un lugar allá en un pueblito cerca de Guará. Me dijo, creo que encontré una casa en un condominio, voy a alquilar. Le dije, está bien. Alquiló esa casa. Busqué en internet una estufa para él y busqué un refrigerador. Vi a una chica vendiéndolos a buen precio. Le dije, mira, encontré un refrigerador, una estufa con buen precio. ¿Quieres ir a verlos? Voy contigo. Conseguí tanta fuerza, porque solo digo que fue Dios en ese momento, porque le tenía miedo, era miedosa. Empecé a tener una fuerza que no sé de dónde vino. Bueno, sí sé, fue de Dios realmente. No lo enfrentaba para nada. Empecé a enfrentarlo y le dije, voy contigo, voy contigo. Fuimos a ver la estufa. Llegamos y la chica acababa de separarse también. La chica dijo, van a vivir juntos. Le dije, no, nos estamos separando. La chica dijo, Dios mío, ¿cómo así? Tú vas a ser su ex y estás buscando una estufa y un refrigerador para él. Le dije, sí. La chica, Dios mío, es cosa de locos. Está bien. Él cerró el trato. Compró el refrigerador, la estufa, consiguió un camión de carga, lo llevó a la casa. Cuando llegó a casa, pensé que estaban muy sucios ese refrigerador, esa estufa. Me dio un ataque, le dije, te voy a limpiar esto. Deberías de ver el antes y el después. Dejé la estufa nuevecita, impecable. El refrigerador lo lavé, lo limpié, quedó impecable. Ya tenía el refrigerador, la estufa que más necesitaba. Había una litera en casa, de las camas de las niñas. Lo dejé llevarse las 2 camas. Le dije, mira, puedes llevarte estas 2 camas. Separé cobijas para él, separé su ropa. Le dije, mira, creo que ya puedes irte. Y él sin creerlo. En eso no le había dicho nada a nadie, no le había dicho a mi madre, no le había dicho nada a nadie,
Solo a una amiga mía que era de la iglesia. Ella me dio un soporte muy grande en esa época de mi divorcio, porque gracias a ella fui a la iglesia y conseguí ver mi relación. No creo que fue tarde, creo que fue un aprendizaje para la vida. Se fue. Me quedé casada con él, creo que fueron 22 años, porque nos casamos en febrero de 1998. Me separé en 2016, más o menos eso. El divorcio salió en 2019. Estuvimos casados más o menos 22 años de matrimonio. Fue muy difícil. Hubo parte buena también. Como dije, no puedo juzgarlo. Tal vez tuve mis fallas y sé dónde fallé, pero no creo que era motivo para tantas infidelidades. Salió de casa. Cuando se fue, caí en la realidad. Pensé, Dios mío, se fue. Entré a mi cuarto, agarré mi crucifijo, me desmoroné a llorar, lloraba sollozando así muy fuerte, llorando, llorando, llorando. Pensé, Dios mío, pero sé que esto va a ser lo mejor para mí, no aguanto más. Se fue. Después de que se fue, le dije a mi madre, le dije a la gente. Ay, nos separamos. Ahí las personas empezaron a saber de mi separación. Al principio él todavía tenía llave de casa, quería tener acceso. Iba allá, iba a trabajar cerca. Decía, vine aquí, puedo usar el baño. Lo dejaba, usaba el baño. Ay, puedo dormir aquí. Hubo unas veces que lo dejé. Él estaba allá viendo su vida, pero todavía me buscaba. Confieso que al inicio cedí un poco. Tenía celos, quería controlarme. Estaba tan así. Empecé a estar con él aunque estábamos separados. Me mandó de vuelta. Empecé a estar con él, me llevaba a moteles, cosas que no hacíamos cuando estábamos casados. Empecé a estar con él. Pero empecé a pensar, él quería controlarme. No estaba viviendo allá. Pensé, no quiero esto para mí. Para que si lo mandé irse, voy a estar cediendo, cuando él debe estar con otras. No voy. Recuerdo las veces que llamaba y me colgaban el celular en mi cara cuando intentaba hablar con él. No voy. Le dije, oye fulano, mira, lo pensé bien, creo que es mejor que no estemos más juntos. Ya no es lo mismo, ¿entiendes? Cuando estoy contigo, no estoy con nadie, pero no quiero más. Creo que es mejor que devuelvas la llave de la casa y vemos qué hacemos. Él se enojó muchísimo. Me dijo, no, estás loca, conseguiste a alguien. Le dije, no conseguí a nadie. Conseguiste sí. Empezó a insultarme. Ya no lo quería allá. Hubo un día que quedó de pasar por las niñas para llevarlas a casa de su mamá. Sofía estaba un poco enojada porque era mayor. En esa época tenía 15 y la menor tenía 7 u 8, más o menos. Eran pequeñas. Pasó por casa, las recogió. Ella me dijo que empezaron a irse. Empezó a hablar mal de la persona con la que él estaba porque ya estaba con la otra. Ella me dijo que él se enojó, empezó a golpear la consola del carro, esa parte. Empezó a golpear con rabia porque ellas no querían que hablara mal de la mujer con la que estaba. Él volvió a casa cuando estaba a mitad de camino. Dio la vuelta. Yo me asusté. Cuando volvió me dijo, quédate con tu mamá que se lo merecen. Me las trajo de vuelta, las dos llorando. Agarró la bicicleta de la menor, el Xbox, la computadora. Había 2 computadoras. Todo lo que les había dado como regalo lo agarró y lo puso en su carro como forma de castigo. Le dije, voy a llamar a la policía ahora. No puedes hacer esto, es de ellas. Ellas empezaron a llorar, desesperadas, llorar, llorar, llorar. Él no me puso la mano encima. Le dije, te vas a arrepentir. La pelea fue fea. Tuve que abrir un reporte policial contra él porque tenía llave de la casa y tuve miedo, se puso como loco. Empezó a mandarme audios amenazándome. Hija de tal. Te vas a enterar. Sé que te estás acostando con fulano portugués. Le dije, estás loco. Decía que estaba saliendo con gente de la calle o con gente de mi trabajo. Empezó a decir. Teníamos 2 carros. Él se llevó uno y dejó uno conmigo.
Yo no manejaba porque te dije que tenía trauma. Tenía licencia pero me moría de miedo. Me dijo, voy a recoger el carro. Le dije, no, no vas a recoger el carro. Quería recoger el carro, no lo dejé. Se fue. Creo que fue en 2016. Quedó en la pelea. Quedamos como enemigos hasta que salió el divorcio. Nos volvimos enemigos porque él asumió a la chica, la misma de la que yo desconfiaba, la misma que me dijo que lo estaba conociendo. Está con ella hasta hoy todavía. Empezó a viajar, viajó a la playa del Caribe, a un montón de lugares turísticos. Sacaba varias fotos y las publicaba, el amor de mi vida. Vi aquello, sufrí mucho. Pensé, todo lo que no hacía conmigo lo estaba haciendo con ella. Empezó a publicar y a provocarme y me mandaba audios. Ella también llegó una vez a inventar que yo había buscado a su ex para tramar cosas contra ella. Ni lo conozco, está desequilibrada. Él estuvo provocándome hasta el divorcio. El divorcio salió en 2019. Yo tuve que iniciar el trámite. Pagué una abogada. En realidad él quería, decía así, era mejor que me hubieras dejado decidir a mí porque te iba a dar la casa. Él dice eso. Porque si me hubieras dejado con mi abogado, porque él consiguió abogado también, yo iba a hacer un documento liberando mi parte para las niñas. Pero como tú lo hiciste, me dijo eso solo de rabia, quiero mi parte. El día del divorcio la jueza nos preguntó cosas. Yo sin imaginarme nada. La jueza le preguntó a él, fulano, ¿no quiere renunciar a su porcentaje para las niñas? Usan un término legal. Él dijo que no lo hacía. Yo me quedé con mi carro, él se quedó con su carro. ¿Y la casa? Yo vivo en la casa, la uso, tengo el usufructo. Pero si la vendo, él tiene derecho a la mitad del valor del inmueble. No quiso renunciar. Me puse muy triste. Pensé, no va a renunciar para sus propias hijas. Dios mío, es demasiado. Nos separamos, nos divorciamos. Nunca más dejé que entrara a mi casa. Quedamos como enemigos por un tiempo. Las niñas tampoco tenían contacto con él porque estaba totalmente ciego. No tuvimos más contacto. Fue pasando el tiempo. Continué en la iglesia. Les dije a ellas que no tenían que guardar rencor hacia él, porque era su padre ante todo. Las personas se equivocan y tenían que perdonarlo. Fui trabajando eso en ellas para que lo perdonaran, para que también estuvieran en paz, porque el perdón libera a la persona que perdona, no al otro. Mi hija mayor lo perdonó, la menor también. Volvieron a hablarse. Él les pidió perdón, llegó a pedir perdón a las dos. Empezamos a tener contacto otra vez por celular, pero todo muy formal. Ya estaba mejor. Nunca pensé en buscar a alguien porque siempre pensaba en mis hijas. Prioricé a mis hijas. Pensé, voy a cuidar a mis niñas, voy a dejarlas crecer y después veo, si Dios permite que conozca a alguien que valga la pena, hasta lo intento, pero voy a quedarme sola. Opté por quedarme sola. Pero me puse muy depresiva. Hubo una parte en que me puse muy depresiva. Trabajaba de noche y ellas dormían solas en casa. Dejaba a una de 8 y una de 15 durmiendo solas en casa. Una noche sí, una noche no, orando, porque no había nadie para cuidarlas. En ese tiempo de mi divorcio tuve lutos, yo y mis hijas, porque mi madre me ayudaba, me llamaba. Y yo, mamá, ¿está todo bien? Sí. Mi hermana, para todos, les ponía una máscara. Está todo bien, gente, estoy óptima. Pero por dentro me estaba muriendo. Empecé a comer, a volverme muy compulsiva. Engordé 35 kilos. Estaba en 73 kilos. Quedé horrible, horrorosa, porque me anulé a mí misma. Ya no tenía ganas de nada, ni de cuidarme. Me fui poniendo horrible. La gente cuando me veía decía, fulana está embarazada. ¿Ves las miradas? Desafortunadamente existe el prejuicio. Pensaban, por eso el marido la dejó. Nadie sabía nada. Fui muy juzgada. Hice terapia. De hecho, hice más de 50 sesiones de terapia. Conversaba mucho con mi psicóloga.
Sé que la comida fue una manera de escape para mí. Comía sin parar. Comía triste, comía feliz. Cualquier sentimiento que tenía iba y lo descargaba en la comida. Me disparé. Me fui poniendo horrorosa, horrorosa. Cuando él me vio dijo, Sofía, tu mamá está gorda. Y recuerdo una frase de él, me dijo, no, ¿quién te va a querer así, gorda? Nadie te va a querer. Hubo veces también que discutía con él y me decía, agarra tus trapos y desaparece de aquí. O me decía que iba a prenderle fuego a mi carro, a las llantas de mi carro, que lo quería. Hubo una época en que quería recuperar mi carro y le dije que no. Fueron muchas cosas que fui pasando. Fui descargando en la comida. Estaba súper obesa. Casi tengo un infarto el año pasado. Mi presión llegó a 22/11. Fui a parar al hospital. En el momento de hacerme el electrocardiograma ni lo podían leer de tan alta que estaba. Pensé, Dios mío, me voy a morir. Le dije, Dios mío, dame una oportunidad, no puedo morir. Sé que mis hijas ya están grandes, pero déjame vivir y prometo que me voy a cuidar. Empecé a cuidarme. Estoy en un proceso. Estaba en 100 kilos, estoy en 84. Bajé 16 kilos. Todavía estoy gorda, tengo conciencia, pero de lo que estaba, estoy mejorando mejor. Me estoy cuidando más. Siempre me hacía las uñas, el cabello, pero estaba en una búsqueda. Hice transición capilar. Quería encontrarme. Empecé a tener autocuidado conmigo. Pasé con el endocrinólogo, pasé con una nutricionista muy buena. Vengo cuidando mi alimentación, estoy yendo al médico. Creo que este es el momento en que me estoy reencontrando, volviéndome a amar. Lo que quiero decirles a las mujeres que están pasando por una relación así es que no lo acepten. Solo quien vive el día a día sabe lo que aguanta. Igual que yo soporté 22 años. Me tardé en decidir, pero fue lo mejor que hice, porque hoy siento una paz que no puedo explicar. No tengo que dar explicaciones. Maduré. Tuve que aprender a ir al supermercado, a hacer una compra. Mejoré como madre. Cocino con placer. Adoro mi compañía. Adoro la compañía de mis hijas. Incluso cuando no están, tengo mi perro, tengo mi gato. Creé más madurez. Consigo ver las cosas con otros ojos. Tengo un pie atrás en todo. Hasta me pongo así, pienso, ay Dios mío, estoy medio desconfiada. Creo que ellas tienen que correr detrás de sus sueños. Igual que yo me arrepiento de haber empezado varias carreras universitarias, las dejé y le di preferencia a que él estudiara. No hagan eso, mujeres. Por favor, tienen que estudiar, buscar tener una profesión mejor. Me arrepiento. Me estaba sintiendo vieja para estudiar, pero hoy volvió dentro de mí unas ganas de correr detrás de estudiar para tener un futuro, porque siento que mi vida está comenzando, ¿entienden? Nunca es tarde. Me estoy cuidando, me estoy poniendo cada día mejor. Mi mente está bien, mi cabeza está buena. Estoy corriendo detrás de mis sueños. No me arrepiento de nada porque además de ser aprendizaje, tuve la cosa más importante de mi vida, que son mis 2 hijas. Por ellas estoy aquí, ¿entienden? No me arrepiento. Hubo también la boda de mi hija. Se casó este año. Fue linda la ceremonia. Voy hasta a mostrarte las fotos. Fue yo, la menor, ella, el novio, la familia de él. Mis padres vinieron de la capital. Fue en otra ciudad. Fue todo muy lindo. El papá de ella no pudo venir. Me olvidé de decir otra cosa. Él llegó a pedirme perdón también después de unos años. Hubo un día que me mandó un mensaje. Me dijo, ¿puedo llamarte? Le dije, no, estoy ocupada, puedes hablar. Agarró y me mandó un audio largo, llorando, sollozando de llorar. Me dijo, mira, me llamó por mi nombre. Me dijo así, necesito mucho que me perdones. Necesito tu perdón. Estoy sufriendo mucho. No es poco, estoy sufriendo. No te voy a decir lo que estoy sintiendo. Ah, está bien. Él estaba depresivo también, porque no lo creía. Tuvo una depresión.
Me dijo así: creo ahora que existe la depresión y sé que te hice mucho mal. Tengo plena conciencia de que te hice mucho mal, pero no puedo volver atrás. Lo que quiero es que consigas perdonarme para que si me muero, me dijo eso, si me muero para tener paz, porque no tengo paz. Siento que lo que me está dejando en esta tristeza es la falta de tu perdón. Me lo dijo. Lloré emocionada así. No lloré para que él me viera. Pero me emocioné porque creo que necesitaba oír ese perdón de él. Necesitaba saber que se arrepintió. Me dijo así: no haría nada de lo que hice contigo, porque te hice mucho mal. Tengo conciencia. Fue un audio largo. Mis hijas lo vieron, se lo mostré a mi madre, a mi padre. Entonces me pidió perdón. Me dijo: y también estoy pidiendo perdón a tus hermanos, a tus padres, que sé que acabé lastimándolos de alguna forma. Creo que se arrepintió, sí. No le deseo mal. Está viviendo en otro país ahora. Tengo contacto con él. Cuando necesito algo, él ayuda. No sé si le va a parecer mal, no estoy diciendo el nombre, pero necesitaba hablar para liberarme también de esto. Sé que voy a tener comentarios positivos, negativos, pero tampoco me voy a preocupar por eso. Esta es mi historia. Es de superación, no solo de divorcio, sino también de superación, porque estoy bien, estoy feliz, quiero que él sea feliz también. Ahora voy a hablar de algo muy importante. Voy a darte las señales de alerta que yo ignoré y que tú no debes pasar por alto. Voy a decirte qué hacer si ves estas señales. Y voy a decirte que no hacer bajo ninguna circunstancia. Porque si yo hubiera tenido esta información hace 22 años, tal vez mi historia habría sido diferente. Y si estás pasando por algo parecido, esta información puede salvarte la vida. Literalmente. Las señales de alerta que ignoré y que tú no debes pasar por alto jamás. Número 1. El bombardeo de amor exagerado al inicio. Regalos excesivos, atención constante, declaraciones intensas de amor en las primeras semanas. Promesas de futuro demasiado rápido. Pedirte matrimonio a los 5 meses como me pasó a mí. Ahora sé que esto es love bombing. Es la fase 1 del ciclo del abuso. Te idealizan para engancharte. Te hacen sentir la mujer más especial del mundo. Y cuando ya estás enamorada, cuando tu autoestima depende de esa adoración, ahí es cuando empieza a cambiar. Número 2. Aislamiento progresivo de tu familia y amigos. Él no quería que fuera a casa de mi madre. Tenía celos de mi familia. No recibía visitas en casa. Si conversaba con mi madre en la puerta, gritaba desde la ventana que fuera a la casa. Cuando vino mi familia a visitarnos, se encerró en el cuarto y no salió ni a saludar. Si te alejan de tu red de apoyo, es porque quieren control total sobre ti. Número 3. Celos excesivos disfrazados de amor. Yo pensaba que mis celos eran el problema. Ahora sé que mi instinto detectaba señales reales. Él coqueteaba con otras mujeres. Intercambiaba números con alumnas. Pero cuando yo reclamaba, me decía que estaba loca, que era celosa enfermiza, que todo estaba en mi cabeza. Si te hacen sentir loca por confiar en tu instinto, es gaslighting. Están manipulando tu percepción de la realidad para que dudes de ti misma. Número 4. El ciclo de tensión, explosión y reconciliación. Después de cada humillación, de cada traición, venía la calma. Él actuaba como si nada hubiera pasado. Yo aceptaba esa normalidad porque quería paz. Esto es el ciclo de la violencia. Tensión, explosión, luna de miel. Tensión, explosión, luna de miel. Y en cada ciclo, tu umbral de tolerancia sube. Empiezas a aceptar cosas que antes eran impensables. Número 5. Nunca asumir responsabilidad. Nunca me pidió perdón verdaderamente hasta años después del divorcio. Siempre había excusas. Ella se me insinuó. Tú me sofocas. Tú estás loca. Tú eres celosa. Siempre la culpa era mía o de las otras mujeres. Nunca de él. Una persona que nunca asume responsabilidad por el dolor que causa no va a cambiar. Número 6. Humillación y desprecio. Me decía que estaba gorda. Me preguntaba quién me iba a querer así,
Se burlaba de mi cuerpo. Se sentaba con sus compañeros de trabajo en vez de conmigo cuando nuestra hija estaba en la UCI. Me dejaba caminando kilómetros en la calle como castigo. La violencia no es solo física. Las palabras pueden destruirte tanto como los golpes. Número 7. Comportamiento errático y castigos emocionales. Pasaba semanas sin hablarme. Me ignoraba dentro de la misma casa. Aceleraba el carro con las niñas adentro cuando discutíamos para asustarme. Rompía cosas de la casa en ataques de ira. Esto es violencia psicológica. Es terrorismo emocional. Te mantiene en un estado constante de alerta y miedo. Lo que sí debes hacer si ves estas señales en tu relación. Número 1. Habla con alguien de confianza inmediatamente. Yo guardé todo dentro de mí durante 22 años. Sufrí sola. Eso casi me mata. Habla con tu madre, tu hermana, una amiga, alguien en quien confíes. Rompe el silencio. El abuso prospera en el secreto. Cuando lo sacas a la luz, pierdes poder. Número 2. Busca ayuda profesional. Terapia, psicología, psiquiatría si es necesario. Yo llegué a tener depresión y ansiedad severas. La terapia me salvó. Un profesional puede ayudarte a ver lo que tú no puedes ver cuando estás dentro de la relación. Puede darte herramientas para salir. Número 3. Documenta todo. Guarda mensajes. Graba conversaciones si es legal en tu país. Toma fotos. Escribe un diario. Si llegas a necesitar un divorcio o una orden de alejamiento, vas a necesitar pruebas. Yo no documenté mucho y después me costó trabajo. Número 4. Establece límites claros y consecuencias. Dile, si vuelve a pasar esto, me voy. Y cúmplelo. Yo puse límites 1000 veces y nunca los cumplí. Por eso él sabía que podía hacer lo que quisiera porque yo siempre lo iba a perdonar. Número 5. Construye tu independencia económica. Trabaja. Estudia. Ten tu propio dinero. Abre una cuenta bancaria solo tuya. Yo dependía económicamente de él. Eso hizo mucho más difícil irme. La independencia financiera es libertad. Número 6. Prepara un plan de salida. Aunque no estés lista para irte ya, ten un plan. ¿Dónde irías? ¿Con quién? ¿Qué necesitas? Documentos importantes en un lugar seguro. Algo de dinero guardado. Un lugar donde quedarte. Esto da poder. Te da opciones. Lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia. Número 1. Justificar su comportamiento. Yo me decía a mí misma, tal vez yo tengo la culpa, tal vez soy muy celosa, tal vez no soy suficiente. No. El abuso nunca es culpa de la víctima. Nada de lo que hagas justifica que te falten al respeto, que te traicionen, que te humillen. Número 2. Aislarte más. Cuando te sientes avergonzada, el impulso es esconderte. No lo hagas. Mientras más aislada estés, más poder tiene él sobre ti. Mantén contacto con tu familia, con tus amigos. No te encierres. Número 3. Esperar que cambie solo. Yo esperé 22 años. Perdoné traición tras traición pensando que esta vez sería diferente. Las personas no cambian porque tú lo desees. Cambian porque ellas deciden hacerlo, porque hacen terapia, porque asumen responsabilidad. Si no ves acciones concretas de cambio, solo palabras, no va a cambiar. Número 4. Culparte a ti misma. El abuso destruye tu autoestima. Empiezas a creer que mereces el maltrato. Yo llegué a pensar que era fea, que nadie más me querría, que tenía suerte de que él estuviera conmigo. Mentira. Tú no tienes la culpa. Tú mereces respeto, amor, dignidad. Número 5. Quedarte por los hijos. Yo me quedé porque quería que mis hijas tuvieran una familia. Pero ¿sabes qué? Mis hijas vieron todo. Vieron las peleas. Sintieron la tensión. Una casa con violencia, aunque sea solo psicológica, es más dañina para los niños que un divorcio sano.
Los niños necesitan ver a su madre feliz, fuerte, respetada. Ese es el mejor ejemplo que les puedes dar. Número es sexto. Creer que el amor lo puede todo. El amor no es suficiente. El amor sin respeto, sin compromiso, sin fidelidad, sin honestidad, no es amor. Es apego. Es miedo. Es trauma. El amor sano te hace crecer. El amor tóxico te destruye. Yo confundí las dos cosas durante 22 años. Si estás pasando por algo parecido a lo que yo viví, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás loca. Tu instinto no te está mintiendo. Mereces más. Mereces paz. Mereces ser feliz. Mereces alguien que te valore, que te respete, que no te haga dudar de tu cordura cada día. Salir no es fácil. Yo lo sé. Me tomó 22 años. Pero cuando finalmente lo hice, cuando finalmente dije basta, fue como volver a respirar después de estar bajo el agua todo ese tiempo. La recuperación es posible. Tu cerebro puede sanar del trauma. La dopamina se equilibra. El dolor se transforma. Yo bajé 16 kilos. Estoy recuperando mi salud. Estoy volviendo a amarme. Estoy reconstruyendo mi vida a los 42 años. Y si yo pude, tú también puedes. No importa cuántos años llevas en esa relación. No importa cuántas veces has perdonado. No importa cuánto miedo tengas. Siempre hay salida. Siempre hay esperanza. Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo, tiene un plan mejor para ti. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que decidir que mereces más. Porque lo mereces. Mi presión llegó a 22/11. Los médicos no podían creer que mi corazón siguiera latiendo. Casi muero. Literalmente. Por quedarme en una relación que me estaba matando por dentro. No esperes a llegar a ese punto. No esperes a que tu cuerpo colapse. Escucha las señales. Escucha a tu instinto. Escucha a tu corazón. Y ten el valor de irte. Hoy estoy aquí. Viva. Sana. En paz. Construyendo una vida nueva. Mis hijas están bien. Son fuertes, son resilientes. Aprendieron que su mamá es una guerrera. Que su mamá tuvo el valor de empezar de nuevo. Y esa es la herencia más importante que puedo dejarles. No te quedes donde no te valoran. No te quedes donde no te respetan. No te quedes donde te hacen sentir pequeña. La vida es demasiado corta para vivirla en una prisión emocional. Mereces ser libre. Mereces ser feliz. Mereces volar. Y si hoy estás leyendo esto y estás en una situación similar, tómalo como una señal. El universo te está diciendo algo. Estás aquí por una razón. Esta es tu señal para empezar a moverte hacia la salida. No tiene que ser mañana. Pero empieza hoy. Habla con alguien. Busca ayuda. Haz un plan. Da un paso pequeño. Y luego otro. Y luego otro. Vas a lograrlo. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiosa de lo que él te ha hecho creer. Eres suficiente exactamente como eres. Y del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa decisión difícil, te está esperando una versión de ti misma que ni siquiera puedes imaginar todavía. Una versión libre, en paz, feliz, completa. Yo te estoy esperando del otro lado. Y miles de mujeres que ya salieron también. No estás sola. Nunca estuviste sola. Y vas a salir de esto. Lo prometo. Si este video te llegó al corazón, compártelo. Tal vez hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy. Comenta aquí abajo si te identificaste con algo de lo que conté. No estás sola. Somos miles. Somos millones. Y juntas somos invencibles. Si quieres contar tu historia, si necesitas que alguien te escuche, deja tus datos en el formulario que está en la descripción. Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas. Gracias por escucharme.
Gracias por estar aquí. Gracias por darme el espacio para sanar compartiendo esto. Que Dios te bendiga. Que encuentres tu fuerza. Que encuentres tu paz. Que encuentres tu camino hacia la libertad. Recuerda siempre esto. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Te mando un abrazo enorme. Cuídate mucho. Valórate mucho. Y por favor, no esperes 22 años como yo. La vida te está esperando. Tu felicidad te está esperando. Tú te estás esperando. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la recuperación es posible. La felicidad es posible. Tú eres posible. Con todo mi cariño, Carolina.